Estés a mi lado con cruel indiferencia. Pedro era muy querido, pero también muy incomprendido. Esas fueron las palabras de Eulalio González, mejor conocido como Piporro, cuando habló por última vez sobre su viejo amigo. Nadie esperaba que Piporro, tan bromista, tan ligero en su manera de hablar, soltara una verdad que hasta entonces había guardado por más de 4 décadas. Pedro Infante, el ídolo de multitudes, el eterno galán de las pantallas mexicanas, había llevado un peso que muy pocos conocieron. Piporro lo sabía, y decidió contar todo antes de morir. No era un secreto escandaloso, tampoco un chisme barato, era algo más hondo, más humano, más triste, algo que solo un verdadero amigo podía atreverse a decir, porque Piporro no fue un colega más. Fue testigo de los días en que Pedro no era famoso, de las dudas, de las madrugadas silenciosas, después del aplauso. Y cuando los años pasaron, y las estatuas de Pedro empezaron a adornar las plazas, Piporro seguía recordando al hombre, no al mito. Por eso habló, por eso dejó grabadas sus palabras. Este video no es un homenaje más, es una confesión, una que viene del fondo del alma, y que quizá te haga mirar a Pedro Infante, como nunca antes lo habías hecho. Todo comenzó en una pequeña cabina de radio, en Monterrey. Cuando Piporro trabajaba como locutor, Pedro Infante era un joven con guitarra, una voz dulce y muchas ilusiones, pero nadie lo conocía. Apenas había grabado un par de canciones, y sus días eran más de rechazos que de aplausos. Piporro, con ese ojo agudo que solo tienen los artistas de verdad, lo escuchó cantar una vez, y no dudó en invitarlo a su programa. Este muchacho tiene algo, le dijo a su productor. Así, Pedro debutó en el micrófono. Gracias a la confianza de Piporro, cantó con nervios, pero con un alma que desbordaba. Fue el inicio de algo más grande, no solo de una carrera estelar, sino de una amistad sincera entre 2 hombres del norte que compartían el amor por la música, el cine y las carcajadas. Durante años se acompañaron en giras, en filmaciones, en silencios. Mientras Pedro ascendía a la fama, nunca olvidó aquel primer impulso. Siempre decía, el primero que creyó en mí fue Piporro. Y Piporro, con ese tono entre burla y cariño, le respondía, sí, pero no me culpes cuando cantes mal. La complicidad era evidente. Se hablaban con miradas, con frases entrecortadas, con silencios que decían más que 1000 palabras. Aquel día en la cabina, no solo nació una voz para el pueblo, nació también una lealtad que ni la muerte pudo romper. Desde afuera, todo parecía perfecto. Pedro era el galán, el ídolo de las multitudes, el hombre que hacía suspirar a las mujeres y que todos los hombres querían ser. Pero Piporro, que lo conocía detrás del telón, sabía que no todo era brillo. Muchas veces, después de una función, Pedro se quedaba solo en su camerino, mirando al vacío. Sin decir palabra, Piporro contaba que había noches en las que lo encontraba sentado, sin quitarse el maquillaje, fumando en silencio, como si el alma le pesara más que el cuerpo. ¿Y ahora qué te pasa?, le preguntaba Piporro. Pedro solo respondía con una sonrisa triste. Nada, nomás ando pensando. Aquella nada decía mucho. Era la forma de Pedro de ocultar su fragilidad, su cansancio emocional, esa sensación de darlo todo en el escenario y no tener a quién contárselo después. El mundo lo aplaudía, pero pocos lo escuchaban. Lo adoraban por lo que representaba, no por lo que era. Piporro lo notó desde temprano, y por eso se convirtió en su refugio, su oído, su compañero de ruta. Nunca lo juzgó, ni trató de cambiarlo. Solo estuvo ahí, como se está para un amigo, cuando el éxito pesa más que la derrota. Porque Pedro, en el fondo, solo quería ser entendido, y muy pocos lo lograron. Una noche cualquiera, después de grabar una película, Pedro y Piporro se quedaron solos, en el patio trasero del estudio. La brisa era ligera, y el cansancio se notaba en sus ojos. Piporro, curioso como siempre, le preguntó sin rodeos, ¿tú de veras querías ser famoso? Pedro tardó en responder. Miró al cielo, soltó un suspiro, y dijo, no quiero fama, Piporro. Quiero que alguien me quiera por lo que soy.
Esa frase se le clavó en el alma a su amigo, porque no era un capricho, era un grito suave, una súplica de un hombre, que se sentía usado, idealizado, pero nunca realmente visto. Pedro no odiaba al público. Lo respetaba profundamente, pero anhelaba una conexión. Más allá de los aplausos, me tratan como un santo, como si no tuviera defectos, le dijo. Y eso cansa. Piporro entendió entonces por qué Pedro era tan reservado, tan reacio a los halagos. No era humildad fingida, era defensa, porque ser Pedro Infante significaba esconder a Pedro el hombre. Y ese hombre, sensible, frágil, solo se mostraba ante muy pocos. Aquella noche, en ese rincón sin cámaras, Piporro conoció una verdad que cambiaría para siempre la imagen que él tenía del ídolo. Pedro no quería ser recordado, quería ser amado. Ocurrió una madrugada, habían terminado una presentación y se hospedaban en un hotel de provincia. Piporro, al pasar por el pasillo, escuchó un sonido leve, como un sollozo contenido, se acercó, tocó la puerta del cuarto de Pedro, y al abrir, lo encontró con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. No fue un llanto de escena, ni de melodrama. Era un llanto contenido por años, uno que se había guardado, debajo de canciones alegres y sonrisas forzadas. ¿Qué te pasa, compadre?, preguntó Piporro, más asustado que curioso. Pedro no levantó la cabeza, solo murmuró: es que nadie me conoce de verdad. Piporro, todos aplauden lo que creen que soy, pero nadie ve lo que hay aquí adentro. Y se tocó el pecho. Con los dedos temblorosos, Piporro no supo qué decir. Se sentó junto a él y lo acompañó en silencio. No hacía falta hablar. El dolor, cuando es verdadero, no necesita palabras. Aquella noche marcó un antes y un después. Piporro nunca volvió a ver a Pedro con los mismos ojos. Comprendió que su amigo vivía con una tristeza profunda que ocultaba para no defraudar a nadie, y entendió también que la fama no cura las heridas, solo las maquilla. Pedro Infante, el hombre que hacía reír y llorar a todo un país, también tenía lágrimas que nadie más veía. Solo un amigo, en la sombra, las presenció. Era una mañana como cualquiera, hasta que la radio lo dijo. Pedro Infante había muerto. Un accidente aéreo. Inesperado, injusto. Piporro se quedó helado. No pudo reaccionar. Pensó que era un error, una broma de mal gusto. Pero las horas pasaron, y la noticia se confirmó. El ídolo había caído, y con él, una parte de la vida de Piporro. Recordó entonces aquella frase que Pedro le había dicho meses antes: un día voy a desaparecer, y nadie sabrá quién era realmente. Esa frase, que en su momento pareció exagerada, ahora resonaba como una premonición. La ciudad lloraba. El país entero guardaba luto, pero Piporro lloraba distinto. No por el ídolo, sino por el amigo, por el hombre detrás de las luces. Se encerró varios días, no dio entrevistas, no fue al homenaje, porque sabía que Pedro no habría querido tanto espectáculo. Era modesto hasta para morir, decía Piporro después, con un nudo en la garganta. Nunca volvió a hablar de él en público. Durante años, solo lo recordaba en privado, en canciones, en silencios compartidos con su guitarra, y en cada rincón donde Pedro había reído. Piporro sentía su ausencia, como un eco interminable. Nunca superó su partida. Solo aprendió a vivir con el hueco, porque cuando muere un amigo así, uno no se recupera, solo se calla y sigue caminando. Pasan los años, y muchos se preguntan, ¿por qué Piporro nunca contó esa verdad sobre Pedro antes de morir? ¿Por qué guardó silencio durante décadas? La respuesta es simple, y al mismo tiempo profunda. Por respeto, por amor, por lealtad. Piporro sabía que el público tenía una imagen dorada de Pedro, y él nunca quiso mancharla, no porque hubiera algo sucio, sino porque era un retrato incompleto, que la gente necesitaba conservar. Si lo digo ahora, van a malinterpretarlo, solía decir. No lo entenderían, pero cuando la vejez llegó, y la vida le pesaba más que la memoria, Piporro sintió que debía hablar, no para polemizar, sino para humanizar, para recordar que Pedro no era un dios, era un hombre que también sufría, que también se rompía por dentro.
Esa confesión final no fue un ajuste de cuentas, fue un acto de amor, una manera de decir, Pedro fue más que un mito, fue un alma sensible que solo unos pocos conocimos de verdad. Piporro eligió el momento en que ya no temía al juicio de los demás, solo quería dejar una semilla de verdad antes de partir, y lo logró, porque gracias a su voz, Pedro dejó de ser solo una leyenda, volvió a ser humano, y quizá, más admirable que nunca, Pedro Infante no fue un santo, ni un héroe invencible. Fue un hombre que amó, dudó y sufrió en silencio. Gracias a Piporro, hoy conocemos ese otro rostro, el del amigo, el del alma frágil, que solo pedía ser querido de verdad. La fama lo hizo eterno, pero la confesión de Piporro lo hizo real. Y quizás, ahora que lo vemos sin máscaras, lo admiramos aún más, porque al final no era perfecto, era humano. Y eso es lo que verdaderamente lo hizo inolvidable.